Nuestra aventura comienza en una tierra lejana al norte de Colombia, una tierra bella y misteriosa llamada Gonawindúa, pero más conocida como Sierra Nevada de Santa Marta. Allá habitan 4 naciones ancestrales: los Arhuaco, filósofos y protectores de la madre tierra; los Wiwa, los hombres de la tierra cálida; los Kogi, que son los hijos del jaguar; y los Cancuamo, los guardianes de la armonía y el equilibrio del mundo. Hasta allá nos internaremos para vivir esta aventura en busca de una cascada sagrada. ¡Vámonos! Hoy les ofrecemos la cascada sagrada de Matuna. Pongámonos en rumbo hacia el corazón del mundo, hacia los dominios del gran Serancua, el padre de la naturaleza. Llegar a Gotzelli es relativamente fácil. La entrada al pueblo está en el casco urbano de Huachaca, una localidad ubicada en la vía Santa Marta-Río Hacha. Llegando de sur a norte por esa vía, nos ubicamos en el puente sobre el río Huachaca. Tomamos la carretera que está al pasar el puente. Poco después se encuentra una Y. Tomamos la vía de la izquierda y continuamos subiendo por alrededor de media hora en moto o 3 horas caminando. Llevo algunos problemitas con la moto porque se le acabó la batería, quedó varios días guardada, entonces se descargó. Y esto me ha tocado hacerlo hartas veces y empujarla. Empujarla. Y aquí precisamente estoy en una parte que no es plana, sino que sube y baja. Vamos a empujarla un poquito aquí. ¿Listos? Y ahora vamos a tratar de darle la vuelta acá. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Eso. Y aprovechando el pequeño desnivel, vamos a ver si logramos prenderla. Entonces metemos segunda. Listo. Tomamos el clutch. Empujamos. Eso. Y soltamos. Vamos para un resguardo indígena, se llama Refugio Gotzelli. Vamos contando con la suerte de que nos permitan el ingreso, porque para ingresar debe ser con un permiso de ellos, ya que es un resguardo sagrado. Y bueno, pues la mejor actitud y respeto ante ellos, esperar que nos dejen ingresar, a ver qué tal nos va. Estamos acá en Gotzelli. Van a llegar al colegio y se van a meter por todo el borde derecho hacia allá, siguiendo la cancha. Al cruzar por el pueblo, muy probablemente ignoraremos todo: que hay casas de hombres y casas de mujeres, donde cada grupo se reúne a recibir consejo de los mayores, que hay una ley que busca establecer y recuperar el orden social y natural, que lo que arrogantemente el criollo llama resguardo es una comunidad que está intentando reparar el mal que ha sufrido la sierra. Si llevas un guía wiwa, pregúntale acerca del pueblo. La cascada por donde vamos tiene unos 6 metros de alto y el charco donde estamos puede tener más de 8 metros de profundidad. Gotzelli fue fundado en la década de 1980 por el mamo Ramón Gil Barros, el líder más importante de la comunidad, hombre sabio, de gran espíritu, hablante de varios idiomas y más conocido como Ade, que quiere decir padre en su lengua nativa. Bueno, el camino del pueblo los va a traer aquí al río. Entonces cruzan la quebrada y pasan allá derecho, y unos 100, 200 metros más allá está la cabaña, el refugio. Entonces ahí es donde cancelan la entrada. Llegamos después a un refugio donde se ofrece hospedaje, wifi, balneario y otras comodidades. El lugar es un verdadero festín para los sentidos. Por favor, pónganse cómodos y disfruten de estas imágenes del refugio Gotzelli.
Definitivamente este refugio es un lugar donde deberían venir. Esta sensación que me da esta agua no la había sentido desde los llanos orientales, desde los ríos de los llanos, desde los ríos, por ejemplo, de Caño Piedra, allá en la Macarena, y sin el temor de las boas. Y este es el sendero que vamos a seguir. Seguimos todo ese sendero por un bosque, pasamos 1 o 2 broches, luego subimos un poquito y bajamos un camino ya con mucha roca, mucha piedra, pero es sencillo. Y ya llegamos, o sea, de aquí a allá debe estar a 10 minutos muy despacio. El sendero es precioso, atraviesa un bosque donde seguramente nos vigila Kalache, el dueño de los bosques. Cientos de aves regalan melodías a Wondochi, el jefe del aire, que armonizan con el suave murmullo de la quebrada El Encanto, custodiada por Jimaku, el jefe de las aguas. Prestemos atención a ese murmullo del agua, porque las naciones de la Sierra Nevada, nuestros hermanos mayores, nos enseñan que los ríos son las venas del mundo y el agua su sangre. Así que ese murmullo es el mismo pulso de la vida. Hagamos un experimento sencillo. Cubrámonos las orejas con las manos. Ese sonido, shh, ese murmullo, lo produce nuestra sangre pasando por nuestras manos y nuestras orejas. ¿Y no se parece ese sonido al de un río? Es por eso mismo que cuando pases bajo este manto verde podrás escuchar la sinfonía de la vida. Ahí la tienen, Cascada Motuna. Según la tradición oral wiwa, Matuna fue un guerrero que se enfrentó al mal para salvar a su nación. Matuna fue elegido por los sabios, quienes le indicaron cómo hallar a Abu Buga, la gran madre espiritual, porque era la única que le podría enseñar a derrotar a Songla, el espíritu del mal, quien tenía sometido al mundo bajo su reino de terror. Matuna viajó hasta el mundo de Abu Buga y durante su viaje se transformó en insecto. Abu Buga lo transformó nuevamente en ser humano y lo crió como si fuera su hijo. Le enseñó a no hacer ruido en el agua para no atraer malos espíritus y le enseñó también a ser recto, firme y pacífico. Además, le enseñó a usar el tambor con el cual se enfrentaría al mal. Y cuando ya era un hombre, le dio el poporo y la coca sagrada. Matuna regresó al mundo y se enfrentó a Songla en la cascada sagrada. El combate fue tan largo que siguieron luchando hasta llegar al mar. Luchaban golpeando cada uno su tambor. Matuna finalmente venció a Songla, pero le reparó un poco la vista porque lo había dejado ciego, y el bien no puede vivir sin el mal. Yo creo que la felicidad no tiene precio monetario, la felicidad es de cada quien y dependiendo en qué la busque. Yo busco mi felicidad en la naturaleza y en la libertad de poder ir a donde mis piernas quieran ir. Bueno, los invito a que disfrutemos de un cafecito. ¡Salud! Con todo el respeto que desde nuestra ignorancia somos capaces de mostrar, apreciamos el lugar y luego nos vamos en silencio, tratando de comprender como quien sale de una gran catedral, porque todo acá es a la vez templo, padre y madre. Deshacemos el camino pensativos, asombrados, recordando que la deuda con la naturaleza es tan grande y el interés por pagarla tan poco. Espero que hayan disfrutado este breve viaje y estas palabras que son mi mejor intento por transmitir lo que aprendí del mundo de Matuna, de los herederos de Serancua, de los mamos y sus consejos, de Kalache y sus árboles, de este mundo donde no se debe mover ni una piedra porque todo afecta el equilibrio. Espero que este trabajo les haya ayudado a comprender un poquito acerca de la importancia que estos lugares y hasta la más modesta hoja seca al borde del camino tiene para las 4 naciones de la Sierra Nevada, y que de alguna manera, por sencilla que sea, ayudemos a corregir el camino del hombre occidental, empezando por cada uno de nosotros. Quizás con mucho empeño lleguemos a ser rectos, firmes y pacíficos como el gran Matuna, el guerrero wiwa. Gracias por ver y nos vemos en otra aventura. Chao, chao.
Vas a dejar tus malas energías y tus malos pensamientos en el río mientras nadas. O sea, la corriente se lleva eso.